Estamos de regreso con todos ustedes, damos continuidad a esta producción, domingo 19 de septiembre. Leina Tolentino les acompaña en la mañana de este día. Y fíjense, dentro de ese compendio de informaciones, voy a seguir la línea del marco internacional, porque vamos a tratar varios temas precisamente en este ámbito, temas de interés y que incluso hoy son noticias de artículos de análisis en la mayoría de los periódicos, especialmente en el periódico El País, con relación a las elecciones, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina, que se celebraron la semana pasada para elegir a los candidatos a las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre. Y voy a seguir ese curso político a nivel internacional, porque no se puede pasar de inadvertido como una información más lo que está ocurriendo en El Salvador. Indiscutiblemente que el accionar político de Nayib Bukele, quien en su momento como candidato y tras ganar la presidencia vendía un aire fresco, ¿verdad? Por un momento se llegó a creer de que a pesar de, ¿verdad?, de ciertas posturas que no se salen del orden conservador que sigue o que rige la mayoría de las naciones, en especial en Latinoamérica, uno pensó que iba a ser moderado, pero no. Ha salido todo, caramba, toda una actitud autoritaria y con una serie de apelativos que uno pudiera utilizar, pero indiscutiblemente que uno ve en El Salvador, se ve en el espejo de Nicaragua, y ojalá que esté muy distante de esta situación política, porque sería penoso que tantos avances en Latinoamérica, en especial en Centroamérica, con unos que otras cojeras, pero tratando de salir esa parte del continente americano, ¿verdad?, de resurgir. Si uno mira, por ejemplo, los grandes logros institucionales de Costa Rica, si uno mira en el caso de El Salvador, que con unas que otras cosas ha dado ejemplo, por ejemplo, en el caso de su expresidente, que uno podrá tener las quejas con relación a ese caso de corrupción administrativa, pero caramba, la justicia salvadoreña lo aló, lo sentó en el banquillo de los acusados. Uno puede citar una serie de situaciones con relación a Guatemala, pero también ha dado ejemplo de que la corrupción administrativa hay un castigo, han tenido un de atrás para adelante, han avanzado, un retroceso. Recordar aquel hito que en su momento se marcó, pero como que tuvo su retroceso con relación a Ríos Montt, al dictador Ríos Montt, que falleció ya, pero en su momento saber que Ríos Montt estaba allí sentado, señores. O sea, son precedentes significativos. Conocer que un Otto Pérez Molina, caramba, un presidente o su vicepresidenta guardando prisión, y que todo esto fue producto de una sociedad empoderada. Entonces uno va haciendo un recorrido por Latinoamérica y es interesante las diferentes situaciones que, a pesar de ser un tanto grave, pero como la propia sociedad ha sabido reclamar precisamente transformaciones, si se le ha escuchado, ha costado, pero han salido. Lo propio pasó hace tiempo en Perú. Sin embargo, como hablábamos hace ya algunos meses, como 2 meses, con un experto, donde decía, un experto político, decía un analista, pues caramba, mira, a pesar de todo eso y lo que la gente pueda pensar, a pesar de que se quite y se ha puesto uno que otros presidentes, esto no ha quebrado la gobernabilidad, pese a lo que pueda imaginarse, ¿no?, en Perú. Sin embargo, todo esto, quiéralo o no, fortalece de una manera u otra, a pesar de esos golpes. Y señores, uno tener que ponerse a pensar que entre todo esto que estoy citando, en una especie de balance en Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, y pensar que El Salvador pueda caer en lo mismo que
que Nicaragua, por citar, ¿verdad?, entre las cercanías y que ahora mismo es una de las naciones de Latinoamérica que se encuentra en una crisis política muy honda y con una situación, ¿verdad?, de grave, de preocupación, y sin embargo la comunidad latinoamericana está como que nada sucede en Nicaragua. Pero no voy a tocar ese tema, sino que voy a hacer énfasis en el caso de Nayib Bukele. Señoras, ha reformado esa constitución y está haciendo lo que quiera. Tiene a El Salvador como si fuera un juguetito, no acepta crítica de ningún tipo, y cada vez que hay un impulso de reclamar, simplemente se encarama en el discurso que todo presidente toma, que es sectores de la oposición que están patrocinando las protestas, que si son los, voy a citar un término muy chavista, si son los pitiyanquis, y en fin, y crean toda una serie de fábulas con relación a esto, porque entienden que no pueden ser criticados, que no se les puede exigir explicaciones sobre las acciones o las diferentes políticas públicas que se aplican en su gobierno, como si fuera el gobierno algo propio de quien lo ejerce, cuando es todo lo contrario. Entonces, de verdad que es una situación de preocuparse, no es para únicamente hacerse como el loco con una noticia más, sino mirar y tomar en cuenta todas estas situaciones que están pasando, porque tantos logros como para retroceder a épocas donde entre comunismo y derecha lideraban una serie de acciones, pero en especial la derecha, y ejecutada por la política injerencista que ha caracterizado por los siglos de los siglos los Estados Unidos, pero que en épocas, estamos hablando de los años de la época del 1970, donde los ojos de los Estados Unidos estaban puestos en todo gobierno de inclinación izquierda, de la esencia comunista, y hizo de todo. Entonces parecería que no se necesita necesariamente la injerencia de los Estados Unidos para que ciertos gobiernos entonces se inclinen por una dictadura, por atropellar a su pueblo simplemente por las ambiciones muy particulares. Ni siquiera es porque nos están tratando, ¿verdad?, de quebrar el gobierno, porque realmente hay una intención o una situación de injerencia por parte de gobiernos, como en el caso que cité, los Estados Unidos. No hay intenciones ninguna. La gente reclama sus libertades, el pueblo reclama sus libertades, pero no son escuchados porque quienes se han encaramado en el poder, específicamente en el caso de El Salvador con Nayib Bukele, entienden que El Salvador le pertenece y le corresponde, y han hecho lo que quieran y como quieran. Y ojalá que la comunidad internacional, los países de Latinoamérica, hoy se reúne un grupo, en el caso de CELAC en México, pero todo está centrado entre que si Cuba, Venezuela, Cuba, y ahí se ha quedado, y lógicamente con la presencia de Nicolás Maduro, pues todo hace que la tensión se quede ahí, pero ojalá que no se hagan más los chivos locos, porque de verdad que es una situación a mirarla. Y como les decía, más adelante vamos a tratar el tema de Nicaragua, porque es de preocupación. Bueno, vamos a continuar con más de esta producción. Yo les recuerdo que esta es la edición 557 de Repasando a través de Teleuniverso Canal 29. Ahora nos vamos con las fechas para recordar. La primera de las fechas para recordar en esta edición, un 16 de septiembre, a propósito, ¿verdad?, del CELAC y de México, de 1810 al 16 de septiembre del 2021, 211 años. En el pueblo de Dolores, México, el cura Miguel Hidalgo convocó a una lucha armada en un acto conocido como el Grito de Dolores, que da inicio a la Guerra de Independencia de México. Continuamos con las fechas para recordar y nos vamos entonces hacia Chile con Víctor Jara, porque un 16 de septiembre de 1973 al 16 de septiembre de 2021, 48 años del asesinato del cantautor chileno Víctor Lidio Jara Martínez. Mira, hay que hacer aquí una pausa para hacer un comentario significativo con relación a estos 48 años del asesinato del Víctor Jara. Yo citaba hace un momento esa injerencia de los Estados Unidos. Señores, el papel de la CIA ha sido nefasto para Latinoamérica.
Y aquí no es que si, que tiene inclinación, que si de izquierda, no señores, la historia está ahí y no es muda, la historia está ahí. Usted puede estar en favor o en contra de algunos de los gobiernos con su tendencia comunista, pero la historia está ahí. Lo que ha significado la injerencia, la política exterior, en especial esa injerencia cruda y nefasta para Latinoamérica, en el caso de los Estados Unidos, ese es un muerto que, aunque hay que cargárselo a Pinochet, pero indiscutiblemente que sin la fuerza de la CIA y de los Estados Unidos no se hubiese tumbado a Allende y Pinochet, no hubiese sido el gran dictador que fue para Chile y no hubiese acabado con tantas vidas, incluyendo la de Víctor Jara, que fue apenas días del golpe de Estado a Salvador Allende. Lo que ocurrió con Víctor Jara, usted puede buscar en documentales, en crónicas, fue una tortura pública. Lo que ocurrió, cómo lo mataron, las palabras rudas, vulgar, con que se hicieron referencias esos policías militares al momento en que atacaron a Víctor Jara, de verdad que solamente leerla conmueven, llaman a la sensibilidad, usted imaginarse a través, ¿verdad?, de esas descripciones lo que ocurrió aquí, en aquel momento. Lo importante de todo esto es que Chile ha marcado, al igual que otras naciones, pero en especial Chile, como ha hecho Argentina, ha marcado pues un hito en cuanto a hacerle justicia a muchas de las víctimas de estos procesos dictatoriales. Y en el caso de Víctor Jara, a pesar que llegó a más de 40 años de su muerte, pero no quedó impune. Pueda que falten unas que otras figuras, pueda que haya inconformidad de quienes están guardando prisión, pero indiscutiblemente que la impunidad ya no está cerca del nombre del Víctor Jara, y eso hay que celebrarlo. Ojalá que aquí, que tanto se hable, que tantas cosas se dicen, pudiéramos imitar esos ejemplos de dignidad, de respeto, de justicia, porque aquí sí que hay muchas personas para hacerle justicia. Realmente la lista aquí no se acabará. Uno tiene muchísimas figuras, unas más sobresalientes que otras, pero hay muchas figuras a que hacerle justicia en la dictadura trujillista, en la dictadura balaguerista, y ojalá poder emular como Estado que lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Argentina, que han marcado precedentes de justicia con las víctimas de esos gobiernos dictatoriales, de esos gobiernos militares. Así que darle loas, vamos a repetir nuevamente, señor director, hoy vamos en esta edición, que fue un 16 de septiembre de 1973 al 16 de septiembre de 2021, 48 años del asesinato del cantautor chileno Víctor Lidio Jara Martínez. Así que loas más bien a Víctor Jara, y de verdad que resulta pues un tanto nostálgico. Uno se pone a buscar la historia de esos hombres y mujeres que desafiaron el poder para hacer prevalecer los derechos de ese momento, la gobernabilidad, en fin, todo por lo que se luchó. La historia es muy triste de cómo tumban a Salvador Allende, lo que lo lleva, ¿verdad?, a inmolarse, y en fin, es triste. Lo importante de todo este nefasto momento histórico para Chile es que se ha hecho de alguna forma u otra justicia, quizá no en la conformidad que uno, o con el deseo que uno quisiera con ciertas condiciones, pero atrás y pasando la página no se ha quedado. Vamos a continuar con otra de las fechas para recordar, y lo hacemos con el 17 de septiembre de 1978 a 17 de septiembre del 2021, 43 años que se firmaron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Recuerdo que en una de las entrevistas que le hice al profesor, sociólogo, politólogo Juan Zapata, que hablábamos precisamente del conflicto Palestina-Israel, y haciendo descripción de esa parte del mundo, ¿verdad?, de la región árabe, describiendo precisamente el origen de este conflicto religioso, haciendo énfasis en algunos que otros puntos, hubo que arrastrar a Egipto. Y traigo precisamente
esa reseña de ese momento de la entrevista, porque se habló de los aliados que tenía Israel frente al conflicto de Palestina. Y precisamente aquí hay que hablar de esto, porque si Egipto en este actual conflicto reciente de hace ya algunos meses, en ese último enfrentamiento entre Palestina e Israel, Egipto usted lo ve así, entonces muchos se preguntan, Egipto se queda así pero se inclina a Israel, ¿por qué? Pues precisamente esta es la razón del respaldo o el papel que juega Egipto cuando se trata del conflicto Israel y Palestina. ¿Por qué se inclina hacia Israel? Vamos a repetir la fecha, señor director. Se inclina hacia Israel precisamente por estos acuerdos de paz, de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel, que ya se cumplieron 43 años. Ahí estamos viendo de izquierda a derecha a Anwar el-Sadat. Al centro estamos viendo a Jimmy Carter y ya allá a la derecha el primer ministro israelí. Y bueno, los dos de los extremos fueron en su momento, ¿verdad?, por estos acuerdos históricos, premios Nobel de la Paz. Hay que decir que en este caso los logros, ¿verdad?, de que estas naciones se unieran, lo que incluso este acuerdo marca un punto negro en términos de la percepción de una parte del pueblo egipcio con relación al acuerdo Egipto-Israel. Y digo un punto negro porque hay que recordar que desgraciadamente Anwar el-Sadat fue asesinado. Quien sucede a Anwar el-Sadat tras su asesinato es Hosni Mubarak, que fue el último presidente de Egipto, de esa gama de presidentes de aras militares. Y ese asesinato se habla de que las motivaciones de esos grupos fundamentalistas para quitarle la vida a Anwar el-Sadat eran precisamente las motivaciones de este acuerdo, estar en desacuerdo de este acuerdo de Camp David. Así que ahí resaltamos una fecha importante, un momento histórico importante para el mundo. Uno puede citar de que si ha servido o no y hacer análisis geopolítico de las implicaciones, sobre todo para esa región. En fin, uno podría pasarse tiempo y tiempo hablando de esto, pero indiscutiblemente que esto marca un antes y un después para la región, en especial para esas dos naciones. Así que ahí resaltamos nuevamente esta fecha para recordar un 17 de septiembre de 1978, el 17 de septiembre de 2021, 43 años que se firmaron los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Me reía un poco porque uno siempre dice, uno no sabe, se sabe cómo empieza pero no cómo se termina, y lo propio aquí podría citarse de Anwar el-Sadat y de Hosni Mubarak. ¿Quién imaginarse un Hosni Mubarak tras la casa, tras las rejas, en aquellos aires de la famosa primavera árabe? ¿Quién imaginarse que podía concluir de esa manera? Pero bueno, ahí está. Vamos a seguir con otros de los temas importantes para esta edición. Hace un momento les prometí que voy a tratar el tema de las elecciones en Argentina. Hoy es principal información de varios de los periódicos en su versión digital a nivel internacional. En especial el periódico El País, que tiene un análisis, una reseña, análisis político con relación a lo acontecido en Argentina. La semana pasada trataba el tema precisamente recordando que ese día se realizaban las famosas primarias denominadas PASO por su sigla, que no son más que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A pesar de ser obligatorio el voto en Argentina, sean para procesos como este de primaria, elecciones legislativas, las elecciones generales, hubo una abstención del voto, que precisamente los analistas están tratando de entender si fue que realmente hubo un voto de castigo, en este caso al kirchnerismo, al peronismo, o realmente la abstención. Hay como una especie de duda relativa no a esto, a pesar de que los números están ahí, no engañan. Pero ¿cuál sería la motivación? ¿No se fue a votar porque hay indiferencia, o los que fueron a votar se inclinaron por darle el voto a la oposición y no al oficialismo? Pero indiscutiblemente, que decía la semana pasada que estas elecciones iban a dar datos sobre cuál es la situación actual del gobierno en Argentina, el nivel de popularidad, si estamos conforme en términos medios, muy disgustados. Indiscutiblemente que esos resultados
no le dejan ningún tipo de duda. Vamos a poner al señor director nuevamente en pantalla. Fíjense la titulación que hace nuestra producción. Dice, al kirchnerismo le plazan la aplanadora. Porque, señores, la derrota del peronismo, del kirchnerismo, es impactante, impactante, impactante. Estamos hablando de que en estas elecciones donde se eligen a los candidatos que van a competir el próximo 14 de noviembre en las elecciones legislativas, es decir, para renovar el Congreso argentino. Recordar que la situación actual del oficialismo en términos legislativos es buena, pero en caso de que esos resultados de las primarias ya pasadas puedan ser precisamente idénticos en las elecciones del próximo 14, diríamos que el peronismo, o sea, el oficialismo, para citarlo de otra manera, quedaría abajo, o sea, perdería su poder en el Senado y lógicamente se convertiría en segunda mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces no son unas elecciones cualesquiera, ni están tampoco a 6 meses, están aquí cerquitas, están apenas a días. Y estas primarias le han dado un golpe muy fuerte al oficialismo, le han dado un golpe muy fuerte a ambas partes, tanto a Cristina Fernández de Kirchner, en su kirchnerismo, al peronismo, donde ha perdido nada más y nada menos que en una de sus plazas más importantes, que es la Plaza de Buenos Aires. Pero aparte de esta ser una plaza importante, tiene otra connotación, que es una plaza emblemática del peronismo, y la han perdido. Ese disgusto por una serie de componentes se ha expresado en las urnas en estas pasadas primarias, pero hay otro factor que ha resaltado en estas elecciones, que es lo que motiva precisamente a la prensa tanto nacional de Argentina como internacional a prestarle mucho la atención a este proceso, y es que a raíz de esta derrota abrumadora pues hay un conflicto, una crisis en el gobierno, porque sucede que la primera magistratura argentina, entiéndase presidente y vicepresidente, están enfrentados. La verdad que no sorprende este enfrentamiento por una serie de razones. Era un rumor público en su momento de campaña de las diferencias que existían entre Fernando Fernández, actual presidente de Argentina, y la expresidenta, actual vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. Hay que recordar que en los pasados gobiernos, hace ya muchísimo tiempo, en el caso de Fernando Fernández, actual presidente, había sido ministro de uno de los gobiernos del kirchnerismo y se alejó, y al alejarse de marcar filas aparte, fue un crítico acérrimo. Por eso, en el momento en que buscan a un candidato y lo eligen a él, siempre se quedó como esa duda de que si esas diferencias, tras aquellas críticas tan severas que hacía Fernando Fernández, iba a quedar como en el pasado, eso quedaba ahí, como que esa surrapita, como decimos en buen dominicano, si se quedaba ahí, y se quedó. Y no cualquier surrapita, porque esto ha salido a relucir tras esta derrota. La vicepresidenta le solicitó al presidente que cambiara el gabinete, que moviera ministros, porque hay un disgusto y hay que responder a ese disgusto a través de transformaciones, a través de cambios. El presidente no estaba de acuerdo, y precisamente esta diferencias para ponerse de acuerdo en una serie de transformaciones en el gobierno devenida precisamente de estas elecciones primarias de las PASO, pues generó un conflicto mayor en contraste con la derrota electoral, porque de esta situación no solucionarse puede indiscutiblemente encaminar al periodismo a un proceso de estancamiento, de hundimiento, de derrota, que no se sabe si se va a parar de ahí. Estamos hablando de que en el caso de la actitud asumida por la actual vicepresidenta, que es la líder principal del peronismo, es de tratar a Alberto Fernández, que ahorita dije Fernando Fernández, me equivoqué y pido disculpas, es tratarlo como si fuera su lacayo, como si él es el títere, que era otra precisamente de las situaciones que generaba dudas tanto a lo interno de la tendencia peronista,
como a lo externo, en la sociedad argentina, de quién es realmente el que gobierna. Tras la carta que emitió la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter, tras el presidente no ceder y no bajarle el pulso para ese momento a la petición de la vicepresidenta de que hiciera cambios en el gobierno tras esta derrota para tratar de apalear precisamente la situación. Entonces esto generó una crisis mayor, podría decirse de esta forma, en medio de esta derrota electoral, porque estamos hablando de que no se queda en una situación política partidaria de unas primarias de partidos, sino que se traspasa a la primera magistratura. O sea, estamos hablando que existe todavía hasta este momento una crisis de gobernabilidad que quizás suene exagerado, pero es a lo que se inclina esta fricción que ya existe de hace tiempo, porque con estas actitudes asumidas, en especial por la actual vicepresidenta, pues se despejan dudas de todo tipo. Usted lee tramos de esa carta, de cómo Cristina se refiere al actual presidente, y óigame, uno dice, caramba, pero la doña como que se le va como que el poder un poquito más allá de la cabeza. El presidente ha respondido de una manera también muy tajante, donde dice que él va a tomar decisiones, hago paráfrasis de sus palabras, que él va a tomar decisiones, pero las que él entiende. Es decir, tú a mí no me gobiernas, tú a mí no me mandas, yo no soy tu niño. Y de ahí han resultado también una serie, se han devenido y se han divulgado más bien una serie de declaraciones de sectores del kirchnerismo, en el caso de una actual diputada que le llamó hasta ocupa. Ocupa es un término que se está utilizando mucho para hablar de intrusos, para que usted me entienda, un intruso, alguien que no pertenece aquí, y ese término se utilizó en referencia al actual presidente. Todo esto a raíz de la situación que ha provocado esta derrota electoral y las intenciones de hacer cambios en el tren gubernamental, y que eso pueda tener impacto en las diferentes medidas públicas para tratar, ¿verdad?, de alivianar toda la situación social que se ha expresado a través de las elecciones. Entonces hay que ver cómo se va a manejar, hay que ver cómo estas dos figuras, extiéndase el Poder Ejecutivo argentino, la primera magistratura, logra una unidad, logra que su tropa pueda alinearse y que en el tiempo que les queda para las elecciones de noviembre puedan revertir, en todo caso de que logren una estrategia buena, estos resultados para no perder entonces el poder legislativo. Porque la verdad que la situación, el horno no está para galletitas, están tirándose a la cabeza desde hace tiempo, pero tras estas elecciones, repito, entonces todas dudas de la situación o las diferencias que persisten y que tienen muy claras, porque lo que está a la vista ya con lo que ha sucedido no necesita espejuelo, entre el presidente y la vicepresidenta. Hace tiempo que la verdad que el carácter del actual presidente de Argentina no es para sorprenderse, ella siempre ha tenido como ese don de mando, pero como que el poder se le está yendo un poquito lejos y no se asume como vicepresidenta. No es para menos que ella es la líder, indiscutiblemente es la líder del peronismo, es la líder. No hablamos del kirchnerismo no únicamente por su esposo fallecido, presidente también de Argentina, sino ella que supo tomar el mando en la ausencia de su marido y ha mantenido ese liderazgo. Pero la que le habló al presidente no fue la vicepresidenta, le habló la jefa, le habló la líder del peronismo, y esto no le gustó al presidente, y en especial no crea necesariamente la mejor imagen del gobierno, y eso tendrá sus costos. Entonces, ¿cuándo veremos esos costos? En las elecciones. Todas las acciones que puedan encaminar
se verán como efectivas o negativas precisamente en estas elecciones. El presidente, ya para tratar de alivianar, ha cedido a la petición de Cristina de cambiar gran parte de sus ministros, ha dejado a su hombre de confianza allí, jefe de gabinete, a Cafiero, aunque esos cambios ya se han asumido y se espera que con todo esto se transforme en términos positivos para esas elecciones, pero la verdad que la derrota fue significativa. Estamos hablando que perdieron 18 de 24 distritos y eso es importante, pero vamos a ver, si dicen que en política nada está dicho hasta... falta una hora para las elecciones y todavía dicen las encuestas que son 50-30 y todavía nada está dicho. Así que vamos a esperar qué es lo que sucede el próximo 14 de noviembre en Argentina, porque la tensión a nivel político para ese momento estarán ahí por todas las descripciones que he dado, por los enfrentamientos dados y porque indiscutiblemente esto va a marcar un antes y un después del peronismo si no logran levantarse tras esta importante derrota. Así que ponemos ya por punto final, señor director, nuevamente la pantalla con relación al tema de Argentina. El kirchnerismo le pasa la aplanadora. Kirchner desafía a Fernández y le pide cambios en su gabinete. El hombre no quería, pero para tratar de aliviar la cosa ha cedido, pero esas relaciones ríspidas, esas relaciones, hasta en la fotografía, señora, las fotos no mienten. Lástima que quizás son pocas lo que captan ciertos momentos entre ellos dos. Lo que sí se han visto son imágenes de el momento de felicitación entre oposición y oficialismo, que no, la señora no sabe fingir el disgusto y no para menos. Así que vamos a esperar cómo manejan esta situación delicada a nivel político, a nivel gubernamental. Y damos un salto de Argentina, vamos a aterrizar en territorio dominicano, porque aquí sí que hay mucho, aquí hay de todo, aquí hay desde asuntos de farándula, desde asuntos judiciales. Tenemos apenas el jueves otro de los allanamientos, más adelante hablaremos de ese tema también, de la Operación Falcón. Tenemos en materia política, porque señores, el presidente se ha ido hacia Nueva York y el hecho de que viajara en clase económica ya eso ha desprendido debates y comparaciones entre el famoso salto en el charco del presidente Danilo Medina en su momento, que quién más humilde, quién no, y en fin, un absurdo, porque de verdad es que uno tiene que pensar que si la decisión del presidente de viajar, que todo eso es parte de un marketing político y no es ni pecado ni incorrecto, a todo en términos políticos se le saca capital político, como se dice, hasta los muertos, para que se entienda. Pero lo que uno no entiende es que con tantas situaciones delicadas que tiene este país, la atención está puesta, aunque sea por una cuestión de horas, en que si el presidente viajó viajó en la clase económica, y que de esto venga la comparación entre en su momento el presidente Medina específicamente con aquel momento en que salta un charco en una de esas famosas visitas sorpresa. Entonces yo pienso que es tan malo el debate que tenemos, o sea, aquí no hay más nada de qué hablar. El debate nacional, para mencionarlo de alguna manera, es tan pobre que tenemos que prestarle atención a eso, con tantos problemas que hay en este país, que si tenemos ya la variante Delta, que si tenemos situaciones, señores, mañana se inician las clases y hay una situación penosa en muchísimos planteles. Y a propósito de situación penosa en planteles, voy a tratar el siguiente tema, que parece que es un asunto de nunca acabar, a relación de que estoy citando los distintos problemas que tiene este país, como para estar encaramándose en el marketing político presidencial con el famoso viaje a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, y que el presidente viajó en clase económica. Señores, yo tuve que ver una denuncia que hizo una de nuestras invitadas, la madre Claudia Espinal, que con ella traté el tema del síndrome de Duchenne, una de las enfermedades raras. Y en el caso de Claudia, que está tratando de que el sistema dominicano en términos de salud sea
incluyente y no excluyente, porque aquí esas enfermedades raras no se asumen. Es como que si las personas, en este caso niños y niñas, porque hay otras afecciones denominadas enfermedades raras, la padece, es como que no existe para el Estado Dominicano. El padre, la madre se la tiene que buscar como pueda. Y rogarle a Dios que estos niños tengan padres de un poder económico, social, que pueda sustentar, que pueda permitirle viajar y buscar alternativas, porque si es por el Estado Dominicano, se muere, o sea, si es por el Estado Dominicano, ese proceso degenerativo que son características de esas enfermedades, en especial de ese síndrome, pues avanza, o sea, se da rápido. Recordando ese conversatorio que tuve con Claudia para tratar de crear conciencia a la población en sentido general, también tratar de llamar la atención de las autoridades, y traigo esto al escenario del tema que voy a tratar, porque Claudia hace apenas 24 o 48 horas quizás hizo una denuncia visitando un plantel público de escuelas para niños con discapacidad. Y mire, eso da vergüenza, eso es un terror usted ver eso que denuncia Claudia. Ella fue a cerciorarse de que realmente, como las clases se abren mañana, el centro esté apto para recibir niños en condiciones. Eso parece una casa que lleva años abandonada y todo el mobiliario interior, pues simplemente como la casa está abandonada, no puede estar en condiciones, está roto, maltratado, la casa está llena, el plantel está pues con moho, filtración, óyame, abandonado. Y mañana sucede que aquí pues dan inicio al año escolar en sentido general y los niños en condiciones especiales, niños que tienen condiciones físicas en términos de su movilidad, niños con dificultad visual, niños con una serie de situaciones que entran en la categoría de niños con condiciones especiales. Señores, no hay manera de que vayan allí. Solamente un padre o una madre que odia a su hijo lo deja ahí. Es para que usted entienda la gravedad de lo que denunció Claudia Espinal hace apenas horas de este plantel en la capital dominicana. Asimismo, hay otros tantos planteles escolares que se hacen los periódicos de circulación nacional, en especial en su versión digital, reseñan de que la cercanía del inicio del año escolar, tras esta larga espera de este inicio tan esperado por todos, porque esta pandemia ha cambiado la manera de vivir en todos los sentidos. Entonces uno sabe que los padres han tenido que hacer un sacrificio, que poner más de su parte para cumplir con sus obligaciones, pero no es normal que los niños, o común más bien, reciban clases desde sus hogares. Entonces, este inicio de año escolar en la instancia pública y privada, en especial en la pública, ha creado cierta ansiedad, porque en este cambio que ha dado esta pandemia, imagínense, ese es un país que, señores, ese es un país con tantas debilidades, que no es únicamente de este gobierno la responsabilidad de lo que está sucediendo, aunque ya basta de excusa, pero uno sabe que aquí no hay condiciones ni siquiera para dar clases en un plantel, menos en la casa, donde muchísimos padres desgraciadamente tienen dificultad de lectura, de escritura, tienen que quedarse algunos de ellos en la vigilancia de los hijos para poder ayudar a que los mismos no pierdan el año escolar en su modalidad virtual. Eso ha sido un reto, las clases virtuales para el mundo, y los errores, los meollos, las dificultades o el fracaso de las mismas no es exclusivo de la República Dominicana. Esto ha sido en sentido general. Naciones que nos dan cátedra en muchísimos aspectos también han caído en el fracaso de la modalidad virtual, porque es que nos llegó de sorpresa al mundo. Entonces, aquí hablar de todo esto que estoy planteando y que usted escuche, que uno va a aplaudir la iniciativa, la medida, pero que se haga énfasis en lo siguiente que voy a citar en estos momentos. Mientras el MINER, como la ha denominado nuestra producción, mientras el MINER, ¿verdad?, está, como cita ahí
la información que estamos planteando, que fue noticia esta semana, fíjense ustedes los contrastes. Mientras MINER quiere dotar las escuelas de Biblia, que es una de las medidas que ha tomado en un programa llamado Dominicana Lee, que es con la intención de que los estudiantes en sus diferentes etapas retomen la lectura y con esto, ¿verdad?, afianzar más el sistema de educación, tratar de enriquecerlo de alguna manera, porque es importante la lectura, pero han hecho énfasis en la Biblia, o sea, no se anunció Dominicana Lee, la gente no se le queda en la cabeza, es Dominicana Lee, no, la gente se le queda en la cabeza que van a dotar las aulas de Biblia, y sobre eso se hizo énfasis. Aquí hay que entonces retomar con esto, póngalo nuevamente, señor director, en pantalla, mientras el MINER hace énfasis con todo lo que he descrito anteriormente, de esas debilidades. Yo describí o hice una mayor ampliación de la situación que está viviendo un centro específico para niños con condiciones especiales en la capital. Señores, lea ese titular que está ahí. Falta de toallas sanitarias causa ausencia de alumnas en Monte Plata. Esa fue una información reseñada la semana pasada en el periódico El Caribe, pero que es oportuna resaltarla y ponerla una en una serie y la otra en el frente con relación a lo que está haciendo el MINER. No es malo que incentive la lectura. No es un pecado si dentro de este programa de lectura Dominicana Lee insertan la Biblia. A pesar de que nuestra Constitución es clara, a pesar de que somos un Estado laico, aquí ciertos legisladores se hacen los chivos locos y ponen énfasis en una serie de criterios muy personales que no son necesariamente lo que nosotros como Estado tenemos, porque sucede que, repito, somos un Estado laico, aquí nosotros nadie nos puede imponer que si se lea o no la Biblia, pero bueno, no le hace daño a nadie, pero hacer énfasis sobre ese libro sagrado, por encima incluso del propio programa de lectura, es un tanto como descabellado, pero la preocupación o la iniciativa se inclina por eso, mientras tenemos grandes debilidades. Cuando se cita que eso es una fundación que ayuda precisamente a comunidades con una serie de situaciones de pobreza, señores, esas niñas que dejan de asistir a la escuela porque no tienen toallas sanitarias, porque no tienen toallas sanitarias, eso es grave. Eso es impactante, eso es desconcertante. Eso es un reflejo a nivel social de todo ahí. Si usted lee esa información de manera amplia, incluso hay detalles del criterio o la percepción de los varones, cuando le preguntan que qué piensan ellos de las niñas cuando tienen la menstruación, si deben o no ir a clases. Pero la opinión no está basada en el hecho de que, bueno, de que no tienen las toallas, entonces no pueden ir a clase, porque ya a usted no hay que explicarle por qué razón puede ser incómodo, catastrófico, penoso, un tanto hasta vergonzoso que las niñas vayan a clase sin toalla sanitaria cuando tienen la menstruación. Es que ahí se revela la ausencia de una orientación o educación sexual. Y aquí hay que mezclar la Biblia nuevamente, porque sucede que el sector conservador de este país, a los que muy poco les importa que parte de las niñas dominicanas que viven en Monte Plata no vayan a la escuela porque no tienen toallas sanitarias, se preocupan más para que le lleven la Biblia a las escuelas. Eso sí. Señores, es una decisión personal. Si son católicos, si son protestantes, si son testigos de Jehová, si son, qué sé yo, cristianos, lo que sea. Aquí la prioridad no debería de ser esa. Aquí usted ve a los diputados que vienen y citan y saltan con un sinnúmero de argumentos, que si les preocupa, ¿qué les preocupa? ¿Qué? Si no hacen nada. Si solamente toman un turno en su hemiciclo para salir en los titulares de los periódicos, pero en el fondo no hacen nada. Aquí la gran preocupación del sistema de educación, aparte de alfabetizar, aparte de tomar una serie de medidas en materia académica que no está de más, ni mucho menos se puede satanizar,
el que tengan un programa de lectura que es urgente, porque aquí cité la otra semana cuando hablaba de Toquicha, que aquí se estaban preocupando por Toquicha, pero aquí había niños de 10 años que no sabían interpretar un texto. Y parte de una buena educación, todo lo que usted puede asumir, o sea, lo que le llega a su conocimiento es a través de la lectura, entonces no está mal. Ahora, que le den énfasis a que si es Biblia y no Biblia, como si eso viniera a ser un bálsamo para alivianar todas las cargas del gran problema que hay en el sistema de educación, como que eso es, no sé, como la parte más esencial y relevante del sistema educativo. Señores, no, aquí tenemos serios problemas que van de todo. Desde que no hay una educación enfocada en incentivar la conciencia crítica, en que los niños, adolescentes conozcan la verdadera historia dominicana, en que sepan interpretar un texto, en que también tienen un problema de pobreza, en el caso de estas niñas que no tienen toalla sanitaria, en que encima de esto, ¿quién les educa de lo que su cuerpo, esa transformación que está haciendo su cuerpo? ¿Quién les dice lo que ellas van a sentir? ¿Quién les dice cómo se pone una toalla sanitaria? Aparte de que en la familia, la madre, lo que usted quiera, tenga responsabilidad, pero en ausencia de la familia tiene que operar el Estado. ¿Quién las orienta? ¿Quién les dice a los varones qué es lo que le pasa a las niñas? ¿Cuál es ese proceso, repito, en su cuerpo que las niñas van a vivir? ¿Quién les da esa educación sexual? Nadie, porque sucede que aquí no quieren poner la Biblia en todos los sentidos, que aquí se hace lo que diga un sector muy conservador de esta nación, que no les importa nada. Simplemente hacer prevalecer lo que ellos entienden que es correcto sin importar las implicaciones negativas que tenga esto en los ciudadanos, en especial en los niños, niñas y adolescentes dominicanos. Entonces, ojalá que el Ministerio de Educación, que vi que qué bien que Dominicana lee este programa, se enfoque en otros tipos de literatura, que ya lo ha citado ahí, y que deje de estar reseñando tanto la Biblia. Que le deje eso en libertad, como los dicta nuestra Constitución, a cada padre, a cada madre. Que si alguien quiere tener la Biblia como opción, pues que la tenga y que vayan y la busquen en la biblioteca, pero no que lo citen como si fuera lo relevante del programa Dominicana Lee. Porque de verdad que cuando uno, mire, cuando uno empieza a buscar, porque uno no quiere buscar por buscar, pero cuando uno empieza a echar páginas, a recabar cuáles son los grandes avances de nuestro sistema de educación, señores, pero que estamos feos. Ahí salió el concurso de docente, ahí vimos ese estudio que revela que esos niños, los niños de 10 años no saben interpretar un texto, que los de tantos docentes se queman. Si es un 100%, se queman un 90%. O sea, es una cantidad tan grande de docentes que reprueban que uno no sabe dónde va a parar esto. Entonces tenemos el reto de que en la medida en que nuestro sistema está hundido y se hunde más y chin a chin más, entonces resurgen artistas que tienen un criterio muy distante a letras de calidad, que eso si usted puede estar en desacuerdo, pero hay que respetar. Para eso es que vivimos en el sistema que vivimos, para eso es que están las libertades, para que gente exprese lo que no entiende que no se debe de expresar y otros se vayan por la línea de lo correcto. Entonces, yo decía la semana pasada, el problema no es esa joven. Es que cuando nosotros tenemos un sistema educativo fuerte y está ese tipo de propuesta, a través de la educación tú incentivas que busquen alternativa distinta, pero aquí no le estamos dando alternativa. El problema no es ella, porque ella pueda que deje de cantar o que se vaya fuera del país o qué sé yo. Y bien, y van a llegar otros artistas y otros artistas que los hay. Señores, estamos viviendo una dinámica acelerada del mundo, estamos en una era de información, de bombardeo digital, que ella no es el problema, porque si no es Toquilla es otro. Entonces el problema es el sistema de educación. Cuando usted tiene un segmento como el de niños y adolescentes bien educados, van a tener la capacidad de discernir que sí, que no, y eso se deja en libertad, pero no le estamos dando los nutrientes suficientes para que puedan discernir con conciencia. Entonces no nos centremos en que si en la televisión hay o no, porque tampoco hacen nada. ¿Qué está haciendo o qué ha hecho
en los últimos años, no únicamente en este gobierno, el Ministerio de Cultura, para prestarle atención a través de espectáculos públicos a lo que se difunde en los medios. Entonces, no es únicamente que si un artista viene y promueve una que otra cosa, es que si no ese artista serán otros, porque vivimos en una era digital donde por más controlado que usted quiera tener a sus hijos, usted quiera controlar si estos contenidos llegan. Entonces, no es centrarse en que si la Biblia, no es fortalecer lo bueno que tenemos y darle otros insumos a nivel educativo, porque es contradictorio que épocas en donde donde eran escasas las bibliotecas, que quizá ahora hay más, donde no existía estas alternativas, en este aparato, señores, está el mundo. Aquí usted se entera de todo. Antes los estudiantes no tenían computadoras de acceso, ni tabletas, ni ningún artefacto. Las exposiciones eran en cartulinas. Entonces, no es posible que si teníamos en aquella época, hablo de los años 90, entre el 90 al 2000, estaba digamos que limitaciones, y el sistema de educación, o por lo menos podemos juzgarlo por los estudiantes, cómo salían, tenían mayor conocimiento de la historia, mejor ortografía, mejor gramática, y en fin. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo menos, el resultado haya sido de una calidad prácticamente insuperable? Entonces, no hay manera de justificar lo que estamos viendo, no hay manera. Entonces, ojalá que los enfoques de educación no se queden en esos planteamientos que suenan o bonitos, o que crean algún tipo de rechazo, sino que se enfoque en implementar políticas integrales y significativas, y no únicamente se quede en esto, porque ya estamos cansados de lo mismo. ¿Cuántas veces no son titulares la situación crítica que está viviendo el sistema educativo a través de profesores y estudiantes? Entonces, ya es tiempo de que el sistema de educación dominicana tenga un cambio que pueda ser útil para esos niños, para esas niñas, para esos adolescentes, porque aquí hay mucho talento humano, aquí hay demasiado por donde tomar, aquí hay niños con una gran hambre de aprendizaje, pero es duro cuando un padre tiene que cruzar un río para llevar a su hijo, es duro cuando un padre no tiene desayuno y no sabe si la lechita y el pancito que le dan en la escuela llegará. Entonces, a ese tipo de situaciones que hay que prestarle atención y hacer una serie de combinaciones con la parte curricular y académica, con la parte estructural, entiéndase los planteles, para ver si mejoramos, y si llega una toquicha más, entonces los muchachos que tanto le preocupa a un sector tengan otras alternativas, y no necesariamente tener que escuchar planteamientos que al final de cuentas se quedan en eso, en titulares de periódicos. Pero bueno, con este comentario amplio sobre esta situación de la Biblia, nuevamente, que volvemos a tocar el tema de la Biblia en las escuelas, que parecería que eso es periódico de ayer, pero está muy presente. Nosotros nos vamos a la pausa que corresponde. Leina Tolentino les acompaña en esta entrega 557 de Repasando. Nos vamos a publicidad. Al regreso tenemos más en esta entrega.